el licenciado Antonio Payán Gómez, titular de este espacio, y bajo la dirección de Eduardo León. Tenemos en este momento, como cada mañana, pues la visita de personalidades distinguidas del ámbito político, social y económico para nuestro estado, y hoy nos toca recibir con la distinguida presencia de la licenciada Laila Morales Chávez. Ella es miembro, de la mesa directiva de la Asociación Chihuahuense de Abogados, Colegio de Abogados AC, un nombre un poquito largo. Ella participó en un foro denominado el Foro para Todos, la reforma laboral. La reforma laboral para todos. Última llamada para la reforma laboral. Si nos puede comentar, licenciada, al respecto, la participación usted como encargada aquí en Chihuahua de la Comisión del Trabajo de este colegio o esta asociación de abogados. Se realizó un foro a nivel nacional pasado viernes 13 de abril en el Senado de la República, donde se abordaba el tema sobre todo de los avances en la reforma laboral, los alcances que ha tenido a nivel nacional y lo que queda pendiente. Al parecer, algunos senadores de la República han señalado que el dictamen pues urge de una manera importante en Chihuahua, más bien en México, pero en Chihuahua se ha visto complicado también este asunto en materia de juicios laborales, donde se han detenido temas importantes como es en materia de conciliación y arbitraje, incluso las mismas huelgas que llegan a ser un problema pues, importante en el país, y que esta reforma pues promete ser una aliciente para la clase obrero patronal. Bueno, primero que nada pues te agradezco que me des la oportunidad de venir a platicar aquí con ustedes. De la percepción que se dio en el foro que hubo en la Ciudad de México, en el Senado de la República, sí hay cierta inquietud tanto por el Congreso como por los distintos gremios, principalmente el obrero y académicos. Tenemos que, la reforma constitucional tiene puntos estructurales de cambio, como lo es la creación de los centros de conciliación en materia local, los cuales únicamente se van a centrar a llevar a cabo la conciliación previa a entrar al juicio laboral propiamente. Y en materia federal se hace el Instituto de Conciliación y Registro Laboral, que aquí es algo muy importante porque a raíz de la reforma constitucional se concentró todo lo que es cuestión colectiva, registro de sindicatos, contratos colectivos, huelgas, todo lo que tiene que ver con el colectivo ya se concentró a materia federal. Ya le quitaron toda la autoridad a los estados respecto de la materia colectiva. Hay una fuerte crítica respecto de la ley del instituto, ya porque bien señalan que hay un tripartismo. Entonces, cuando hay un tripartismo, ¿qué tiene que ver el patrón o representantes del patrón respecto de la opinión de los dirigentes de un sindicato o del registro de un sindicato? ¿Por qué tiene que haber una intervención patronal en algo que es estrictamente obrero? Sin embargo, si tú analizas la ley de los institutos federales, te vas a dar cuenta que la representatividad o el tripartismo del que habla la crítica es únicamente respecto del Consejo Técnico. Y en el Consejo Técnico únicamente le dan atribuciones administrativas, no propiamente de resolución final. Que, por ponerte un ejemplo, para que veas sobre la carrera o que atienda sobre la agenda anual, pero no le dan facultades respecto a la resolución de los objetivos del instituto. Y este panel que se llevó a cabo, donde hubo varios conferencistas, se habló sobre este problema que presenta el Consejo en materia administrativa y que requiere tener unas atribuciones de carácter resolutivo o sancionadores. Realmente únicamente se menciona que no debe de haber una intervención patronal, no debe de ser tripartita el Instituto de Conciliación ni el Registro Laboral. Dicen, esto es una situación que debe ser estrictamente por el director que señale el Ejecutivo y no tiene por qué haber intervención de ninguna de las partes. ¿Y cuáles serían las facultades que presenta el ámbito local? Ahorita que menciona que los centros de conciliación pues van a atender como una resoluciones previas o una conciliación en alguna manera, ¿no? Pero en esto a nivel nacional
¿de qué manera se coordina? Porque aquí se puede llegar hasta una mediación. Sin embargo, los institutos, el Instituto Nacional que se pretende crear sería para conciliar y también el registro laboral. ¿Cuál es la coordinación de esto? Aquí la situación es de que el propio artículo 123 señala cuál es la competencia federal y cuál es la competencia local en materia. ¿Sí me explico? Por decirte, la explotación de hidrocarburos, la minería, la celulosa, la industria cinematográfica. La Constitución establece que es materia federal. Sin embargo, por decirte, el empacar, el distribuir carne no es materia federal, es materia local. Sin embargo, la producción, empaque, es materia federal. Entonces, aquí hay que ver sobre qué materia se está manejando, sobre qué sector, para determinar si es federal o si es local, ¿sí? Tratándose de cuestiones conciliatorias meramente. Ya tratándose de cuestiones colectivas, siempre va a ser materia federal. Asimismo, todo lo que tiene que ver en cuestiones de los maestros, de obligaciones patronales hacia los maestros, es materia federal. Esto también se abordó. ¿De qué manera? Ahorita que menciona el tema de los maestros, pues tenemos un problemita ahorita, pero... No está muy clara la reforma y la ley secundaria pues tampoco es muy exhaustiva en ese aspecto. Yo me imagino que ha de ser, por ejemplo, ahora que se tienen que concursar las plazas de maestros, que se tienen que hacer exámenes, si hay alguna cuestión de conflicto, entonces es materia federal. En colectivo, en el asunto colectivo. No, oye, en materia de educativo. Ah, muy bien. Ya tanto en el ramo, ¿no? O sea, de lo que compete como en sí como el contexto, vamos a decir, si es tema educativo, si es tema de minería, o sea, son cuestiones carácter nacional, del patrimonio nacional. Ya en el asunto local, pues serían otras cuestiones como más particulares. Incluso en la reforma constitucional agregaron dentro de la competencia federal la materia educativa. Oiga, abogada, y en el asunto del panel que se celebró ahí en el Senado de la República, donde usted estuvo como representante de Chihuahua a través de la asociación que usted representa, el Colegio de Abogados, tengo el nombre, es de Colegio de Abogados AC, ¿estamos bien? Asociación de Abogados del Colegio de Abogados AC. Así en Chihuahua. ¿Cuál es la importancia o qué usted puede darnos a conocer de lo que viene a incidir esta reforma laboral para las entidades federativas? ¿Cuáles son los temas pendientes y cuál ha sido la participación que han tenido ustedes como asociación en los alcances y seguimientos? A eso voy, al siguiente punto de las puntos estructurales de la reforma laboral, donde en el artículo segundo transitorio de la reforma laboral se señala que las entidades federativas deberán de cumplir la armonización dentro de un año, que eso venció el 24 de febrero del 2018, toda la legislatura para armonizar todos los organismos respecto del cumplimiento de la reforma constitucional. Lo que tenemos que el colegio ha participado en la mesa técnica de trabajo en el Congreso del Estado precisamente para dar el cumplimiento a la reforma laboral. No estamos desfasados en Chihuahua. Ha sido criticado el Estado de Chihuahua en el resto de la República. Es el segundo foro al que acudo y ha sido criticado. Sin embargo, si la ley de los centros de conciliación es una ley que ha sido aprobada, mas todavía no es publicada, porque de una u otra manera seguimos sujetos a la ley reglamentaria del artículo 123, que es la misma que no ha sido aprobada aún. Sin embargo, si tú analizas la ley estatal de los centros de conciliación y arbitraje, es una copia de la ley federal de los institutos. Claro, dejando fuera la materia colectiva. Sin embargo, la ley que se emitió no atenta ni contradice en ningún punto a la reforma constitucional. Sin embargo,
¿cómo puedo yo empezar a implementar un procedimiento en el que se obligue a una audiencia de conciliación previa cuando todavía no está regulada la ley secundaria o la ley que regula el artículo 123? Entonces, Chihuahua ya está listo en el sentido de decir, ya tengo la ley aprobada, a mí me da luz verde y se publica. Igualmente ya se inició el trabajo respecto de las modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial, ya que ya se empezó a trabajar en las reformas para incluir los tribunales laborales, los mismos que ya no eran contemplados, que es otro de los puntos estructurales del artículo 123 que ha sido modificado, que es precisamente la judicialización de los tribunales laborales, en donde trae una gran ventaja. Yo la verdad no he visto ninguna oposición, ni patronal, ni obrera, ni académico, ni jurisdiccional, respecto de la reforma constitucional. Porque la ventaja de la judicialización de los juicios laborales es que ya va a haber carrera profesional, ya va a haber profesionalización. Entonces empieza a subir la calidad de la administración de justicia, que es un problema muy serio que se vive en la actualidad en las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, el hecho de que una persona tenga una carrera judicial, pues es una persona que busca mejorar y busca crecer, situación que no se da ahorita en los tribunales arbitrales. En Chihuahua, la mesa técnica ha estado trabajando precisamente en eso. Ya se tiene un proyecto, pero está ahorita, como dicen, en el congelador. Hasta en tanto no se resuelva la ley reglamentaria, para entonces ahora sí poder ver que no haya una contradicción de lo establecido por la ley reglamentaria al código, a la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Para cuándo se estaría publicando, bueno, no publicando, sino ya aprobando a nivel federal la ley reglamentaria que pudiera ya darnos luz verde nosotros como Estado de poder publicar y de poder realizar las modificaciones o las adecuaciones ya en el sistema judicial? Bueno, si atendemos al cumplimiento de la vacatio legis que señala la reforma constitucional, estamos hablando que esta ley debió haber sido aprobada el 24 de febrero del 2018. Sin embargo, al día de hoy no ha sido aprobada, están habiendo fuertes críticas al respecto. En el foro al que acudí era así como una opinión general de decir, es mejor que no salga la reforma, pero que empiecen a consultar a los académicos, a los órganos jurisdiccionales, a los colegios, a los gremios patronales, a los sindicatos, a los representantes obreros, porque este proyecto de ley, como siempre se dijo, se hizo en lo oscurito. Entonces no hubo una consulta como tal. No hubo una consulta. El año pasado hubo un foro nacional en la Ciudad de México a la cual nos invitaron, donde fueron grandes expositores, el rector de la Universidad Libre de Derecho, fueron magistrados, fueron senadores, y todos criticaban que no tenían ningún conocimiento de cómo venía la ley laboral. Sabían que estaban trabajando en ella, pero no estaban soltando ninguna información y eso creaba un cierto temor fundado en todo el gremio laboral. Pues bien, estamos platicando con la licenciada Laila Morales. Ella es titular de la Comisión de Trabajo y Previsión de la Asociación de Abogados del Colegio de Abogados AC en Chihuahua, sobre el tema del foro que se llevó a cabo el pasado viernes 13 de abril en el Senado de la República con respecto a la reforma laboral, donde se agrega un apartado que dice última llamada. Última llamada pues nos hace referencia a lo que usted nos acaba de comentar. Hay un problema a nivel nacional donde las leyes reglamentarias no han dado luz verde para que las demás entidades federativas puedan trabajar en estos asuntos, y como son el tema de la ley de conciliación, también el tema de la judicialización de los procesos laborales, que esto vendría incluso a eliminar las juntas de conciliación y arbitraje para crear, me imagino, los centros de mediación, y esto a la vez llevar a juicios o que sea más expedito el tema de las controversias entre obrero y patrón. Bueno, en un principio se creía que saliendo de la reforma se agarraban los expedientes laborales y se entregaban al Poder Judicial.
Sin embargo, ya se determinó que no, o sea... Paulatino ahora. No, los juicios que se iniciaron y se tramitan en las juntas de conciliación y arbitraje tienen que continuar y finalizarse en las juntas de conciliación y arbitraje. En todo caso, estarías incurriendo en una violación procesal, porque yo inicio un juicio con unas reglas en un tribunal y a medio juicio me lo va a resolver otra persona con otras reglas. Y aparte sería también, pues no sería retroactivo, ¿no? Así es, no se puede aplicar de manera retroactiva, pero lo que sí se dio a conocer generalizadamente en el foro que acudimos ahora el 13 de abril es el temor que hay del fracaso de los juzgados laborales por el término que les están dando para que entren en vigor. La iniciativa y la vacatio legis que da la reforma laboral de la ley reglamentaria es de que los tribunales y los institutos o los centros de conciliación deben de estar funcionando a partir de los 1 de noviembre. Sin embargo, ¿yo cómo voy a presupuestar un tribunal que todavía no está propiamente vigente o no tenemos una fecha? Entonces es donde empiezan los temores de que dicen es que por lo menos se necesitan 3 años. El magistrado Héctor Mercado señalaba eso. Decía es que es casi imposible y si no se da un plazo mayor de vacatio legis, nos vamos a encontrar con unos tribunales deficientes y frustrados. Dentro de la mesa técnica que se lleva a cabo en el Congreso local, ¿cuál ha sido la participación? Porque me interesa este asunto de cuál ha sido la participación de ustedes como asociación, el Colegio de Abogados, en cuanto a las aportaciones que han dado. Ahorita que menciona, son 3 años lo que un magistrado señala como oportunidad para que funcionen bien los esquemas judiciales laborales, con el presupuesto, infraestructura, la capacitación incluso de los mismos operadores y de la carrera profesional que comenta. Pero ¿cuál ha sido, porque si nos va a tocar a Chihuahua entrar en este tema para el próximo año, supongo, si no es que se tardan más como se ve la situación a nivel nacional, ¿cuál ha sido ustedes las previsiones? Si hay una previsión presupuestaria en estos momentos, ¿no la hubo? ¿Y qué es lo que han ustedes aportado? En Chihuahua no hay una partida presupuestaria establecida para los tribunales laborales, porque como te comento, aún no ha salido la ley vigente para los tribunales laborales. Entonces, pues ¿cómo vas a empezar a presupuestar si ni siquiera sabes el personal que tienes? Se maneja de un tribunal laboral. Sin embargo, en la ley reglamentaria del artículo 123 dicen que únicamente va a estar compuesta por un juzgador. Sin embargo, mientras esa ley no esté aprobada y publicada, cualquier cosa puede cambiar y podemos volver al tripartismo que hay en las juntas de conciliación y arbitraje, que en mi opinión personal sería algo muy lamentable para la Administración de Justicia Laboral. ¿Cuál fue que usted considera que a nivel nacional, dentro de este foro, el tema del tripartismo, cuál fue el punto medular para decir, bueno, la intervención del patrón no tiene, que ser tan necesaria en estos asuntos laborales? ¿Qué papel jugará el patrón en este asunto entonces? Yo creo que la principal resistencia que hay de la representatividad patronal en los institutos, porque es principalmente en los institutos, es respecto de las cuestiones colectivas. Sí he de mencionarte que en los foros a los que nos han invitado, no son todos, pero a los que nos han invitado, nos hemos percatado que hay una gran inclinación en el análisis de lo colectivo, pero no se ha visto un gran análisis respecto del derecho individual o procesal. El colegio es miembro activo del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, que es uno de los coorganizadores del foro del 13 de abril. Y precisamente se está enfocando el capítulo Chihuahua en el análisis del derecho individual y del derecho procesal, porque únicamente se está viendo el derecho colectivo, como lo es la representación del patrón dentro del instituto para las cuestiones colectivas, que quiere decir registro de sindicatos,
este cambio de directiva, contratos colectivos. Sin embargo, como ya te había comentado antes, en la ley de los institutos federales, las atribuciones que le da el Consejo Técnico, que es donde hay representación patronal, es estrictamente administrativo. Y en el asunto entonces individual quedaría como pendiente. Ahorita en lo individual no se maneja un tripartismo en los juzgados o en los tribunales de lo laboral, no se maneja un tripartismo. Pero a lo que yo iba con la pregunta que me habías hecho es de que no se puede sacar una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua mientras no haya una ley firme del artículo 123. Ahorita la iniciativa presentada en diciembre maneja que únicamente va a ser por un juez de lo laboral. Sin embargo, mientras esa ley no esté aprobada y publicada, cualquier cosa puede suceder. Ser más. Entonces, ¿para qué adelantarnos y manejar un juez nada más que así en mi opinión es lo mejor que pudiera pasar cuando al rato cambien las cosas en el Senado de la República y lo cambien a un tripartismo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la reforma local de Chihuahua? Así es. Licenciada, pues le agradecemos mucho por habernos acompañado. Nos gustaría si tiene algún comentario que añadir sobre este tema, sobre todo para que la ciudadanía conozca y el trabajo que han hecho ustedes como asociación de abogados. Bueno, pues se les invita principalmente a, si quieren acudir al observatorio o al colegio, para cualquier tipo de crítica a la iniciativa de la reforma laboral. Nada más como comentario final, una de las cosas que trae en boca de todos, sobre todo en la Ciudad de México, es que le quedan 4 sesiones a la legislatura y al parecer en la sesión de ayer no estuvo agendada la reforma laboral. Estamos hablando que para el 30 de abril tienen 3 sesiones la legislatura para aprobar la reforma laboral tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Si no, habría que brincarse a la siguiente legislatura, que sería en septiembre, cuando entren los nuevos diputados y senadores, y o a menos de que invoquen una sesión extraordinaria y lo hagan fast track. Entonces, ahorita estamos a la expectativa de a ver qué es lo que se señala y a esperas de eso. Pues un tema pendiente y muy importante porque sí, si no se aprueba, si no se vota, pues tendremos que esperarnos un año y eso esperar también que los próximos legisladores pues la retomen. Así es. Pues entonces estaremos pendientes, abogada, le agradecemos mucho por habernos acompañado en este espacio. Pues nos despedimos por este momento y pues a nombre del licenciado Antonio Payón Gómez, titular de este espacio, y bajo la dirección de Eduardo León, mi nombre es Antonio Hernández, los esperamos y para que continúen a través de nuestras redes sociales Omnia Noticias y de nuestra página para tenerlo informado omnia.com.mx. Le agradecemos mucho de antemano, que tengan un buen día.